oye, yo quiero hacer vídeo, ¿qué es lo que me recomiendas o qué debería saber antes de empezar a hacer vídeo? El vídeo es muy divertido y se puede improvisar, pero a veces también hay que tener una planificación. Parece una cosa muy rápida de hacer, pero lleva su tiempo, tanto para grabar como para editar. Tienes que conocer tu cámara. Si sabes las prestaciones que tiene y lo que es capaz de hacer, para ti también será mucho más fácil conseguir el resultado que quieres en un vídeo. Si quieres empezar a hacer vídeo y no sabes qué cámara comprar, puedes venir a nuestras tiendas, que tenemos un servicio de try and buy, que las podéis probar antes de comprarlas. Y así pues es más fácil decidirse. Tener en cuenta la luz continua y la luz natural. Hay que ir controlando porque a veces hay ciertas limitaciones y tenemos que ser conscientes para evitar pues cosas que tengamos que arreglar luego en postproducción. Todo aquello que podáis hacer en el momento, hacedlo. No penséis que lo arreglaréis después. Hay cámaras que hacen vídeo pero no tienen ni conexión de micro ni conexión de auriculares. Eso lo tenéis que valorar vosotros. Si en un futuro tenéis pensado poner un micro de solapa o un micro de cañón, pues tenéis que pensar que la cámara que os compréis al menos tenga conexión de micrófono. Puede pasar que el micro se apague, que haya un ruido muy fuerte del exterior que afecte al sonido del vídeo y sin cascos no lo vais a poder escuchar. Disco duro, a poder ser 2 para tener la copia original y una copia de seguridad, porque hay veces que los vídeos se tardan en editar y puede ser que pase cualquier cosa. Necesitáis un dispositivo que sea capaz de editar vídeo, ya sea un ordenador o sea un móvil, da igual. Hoy en día el vídeo horizontal y el vídeo vertical están súper igualados. ¿Cómo lo vais a querer? Si en horizontal o en vertical, porque el encuadre cambia muchísimo. Hay cámaras que graban en vertical directamente y eso también va bien tenerlo en cuenta a la hora de empezar en el vídeo. Si tenéis dos cámaras, una la podéis usar en horizontal y la otra en vertical a la vez. Escucho a mucha gente que dice, enfoca eso, enfoca lo otro. No, cuando decidimos qué es lo que sale en nuestro encuadre, en la pantalla de la cámara, es encuadrar, porque decidimos qué acción va a estar ahí dentro. No estamos enfocando. Cuando estamos enfocando, movemos el anillo del objetivo para que se nos vean nítidos. Resoluciones, últimamente cada vez hay más porque la tecnología va muy rápido y las cámaras cada vez van a grabar a más resolución. Pero nos vamos a centrar en las que son para empezar. Tenemos el 4K, que seguro que ya os suena. Hay dos tipos de 4K, está el formato cine y la ultra alta definición, que sería el formato en televisión. Van a ser archivos muy grandes, que eso conlleva que vais a necesitar tarjetas de memoria más grandes, más rápidas, más disco duro y más ordenador para poder editar. Y lo bueno que tiene también el 4K es que si necesitáis recortar algún plano, lo vais a poder hacer y la imagen va a aguantar. O si necesitáis estabilizarlo, la resolución Full HD es más manejable que el 4K. El ordenador no tiene que ser tan potente, no ocupa tanto espacio y si tenemos una grabación pues después no vamos a necesitar tanto espacio en el disco duro. Tampoco necesitamos tarjetas que sean tan rápidas. La mayoría de cámaras ya graban en 4K y en Full HD y podemos ir combinando las dos resoluciones según el vídeo que hagamos. Y bueno, luego está la resolución HD que ya casi que está a punto de desaparecer, solo está en cámaras pues que sean pequeñas, que sean sencillas o que sean muy antiguas. Eso sí, que no se grabe en HD no significa que no se reproduzca en HD, porque hay muchas plataformas, por ejemplo como YouTube, que tú puedes subir el vídeo en 4K, pero la persona que lo está viendo en un móvil, por ejemplo, lo puede ver en HD tranquilamente para que se le cargue más rápido, porque la pantalla es pequeña y a lo mejor no necesita tanta resolución o no quiere gastar tantos datos del teléfono. Y luego estaría la resolución SD, que está casi en desuso ya. No lo confundáis con las tarjetas SD. Lo que tenéis que tener en cuenta de las tarjetas es que hay tarjetas que según la velocidad que tengan os van a servir para grabar a una resolución u otra. Cuando vosotros ya habéis editado todos los planos y tenéis el vídeo final y necesitáis exportarlo para que sea un vídeo solo, el programa os va a dar diferentes opciones de resolución y va a estar la resolución SD. Entonces, casi que no se usa, pero está bien que os suene. Si quieres un vídeo a máxima calidad, tienes que pensar que eso te va a llevar a necesitar más recursos. Vas a necesitar tarjetas más grandes, un ordenador más potente. Si vas a grabar pues en una resolución más estándar, va a ser
una edición más fluida, te va a ocupar menos, dependiendo de dónde se va a ver el vídeo. Si el vídeo se va a ver pues en una pantalla más grande, más pequeña, independientemente de la resolución, que es una decisión técnica, en lo que te tienes que centrar es en hacer un buen encuadre, en que el vídeo esté bien enfocado, si es que quieres que esté enfocado, y sobre todo en el mensaje que vas a contar. Si grabáis a 24 fotogramas, que son 24 fotos en ese vídeo por segundo, vais a tener una información, y en cambio si grabáis a 100, que son 100 fotos, vais a tener muchísima más información. Entonces la imagen va a ser como más nítida, todo súper como definido. 24 fotogramas por segundo, el ajuste que se utiliza sobre todo para cine. También podríamos grabar a 25 fotogramas por segundo, sería otra opción que sobre todo se usa en televisión, y si no, luego ya podemos grabar a muchos más fotogramas, a 30, a 50, a 60, a 100. 30 se usa sobre todo para vídeos que estén pensados para verlos en un ordenador, para internet. Dependiendo de la resolución a la que grabéis, vais a poder grabar a unos fotogramas o a otros. Por ejemplo, hay cámaras que a lo mejor pueden grabar en 4K hasta 24 fotogramas por segundo o 25 fotogramas por segundo. Cuando queréis hacer un vídeo a cámara lenta, lo que se hace es grabar a muchos fotogramas por segundo, a muchas fotos en un vídeo, para poder estirar toda esa información que tenemos y que el movimiento sea más lento. Si tenemos pocos fotogramas, como 24 o 25, la cámara lenta se va a encallar, no va a ser fluida. Entonces, antes de grabar un vídeo, tenéis que decidir todas estas cosas. A cuánta resolución voy a grabar, a cuántos fotogramas, dependiendo del resultado que quieras. La forma que va a tener vuestro encuadre. Hay varios que podéis escoger, pero la mayoría de cámaras tienen el 16/9 y el 4/3. El 16/9 es más panorámico, que es como son la mayoría de televisiones y ordenadores, y luego tenéis el 4/3, que es un formato más cuadrado, como sería Instagram, por ejemplo, que nos recuerda más a la fotografía. Y ahora mismo también tenéis que tener muy en cuenta el formato 16/9, pero al revés, 9/16, que sería el formato vertical, por ejemplo, pues para teléfonos, para redes sociales. Esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de grabar, pero también lo podéis cambiar cuando vayáis a exportar el vídeo. Ahora con internet, de esto que vamos a hablar no tiene sentido, ya no se usa. Pero os lo vamos a explicar porque hay cámaras que todavía lo mantienen en sus menús, que es el sistema PAL y el sistema NTSC. Esto se tendría en cuenta cuando un vídeo se iba a pasar por una televisión, porque según el país en el que se pasaba, se usaba una electricidad u otra. Si tenemos el sistema NTSC, pues podremos grabar hasta 30 fotogramas por segundo o 60 fotogramas por segundo, y si tenemos el sistema PAL, veremos que podremos grabar a 25 fotogramas por segundo y hasta 50 fotogramas por segundo. Lo mismo con las cámaras lentas. Si estamos en PAL, normalmente nos van a dejar grabar hasta 100 fotogramas por segundo, y en NTSC hasta 120 fotogramas por segundo. En un archivo hay diferentes códecs, que puede ser de vídeo y de audio, por ejemplo, que para que os lo podáis imaginar es como si fuera un camión que carga diferentes códecs, que en este caso el códec de vídeo sería H264 y el de audio sería el AAC. Entonces, en este caso, por eso a veces es un poco confusa la diferencia entre códec y formato, porque aquí el MP4 funciona como formato final y también como transporte. Esta es una cámara mirrorless que se puede usar para foto y para vídeo. Esta es una cámara compacta que también se puede usar para las dos cosas, y esta es una videocámara que está pensada sobre todo para vídeo. Aunque sean cámaras de fotos, aparentemente estas dos hacen muy buen vídeo también. Una vez ya has decidido a cuánta resolución vas a grabar, a cuántos fotogramas y en qué códec, una de las cosas primordiales que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer vídeo es la velocidad de obturación. Cómo funciona para no tener problemas con la fluidez de la imagen. Si estáis grabando, por ejemplo, 25 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación tendrá que ser 50. Y si grabáis, por ejemplo, en Full HD a 100 fotogramas por segundo, la velocidad tendrá que ser 200. Y así sucesivamente. ¿Que soy un rebelde y no quiero seguir la regla? Vale, hazlo, pero que seas consciente. O sea, si bajas esa velocidad, lo que va a pasar es que la imagen no va a ser fluida. De repente se empezará
como a ver a la persona o lo que se está moviendo como una estela, como si fuera un fantasma. Y si subes la velocidad, lo que va a pasar es que la imagen probablemente te va a dar saltos. Decidid vosotros, pero que seáis conscientes de lo que estáis haciendo. Otra de las cosas que pasa cuando tocamos la velocidad es que cuanto más la bajamos, más luz nos va a entrar, y cuanto más la cerremos, menos luz nos va a entrar en la cámara. Entonces, si vamos a hacer una cámara lenta a 240 fotogramas, pensar que la velocidad tiene que ser el doble. Entonces, vais a necesitar mucha luz, eso tenerlo en cuenta. Y si vais a grabar a una entrevista a 25 fotogramas por segundo o a 50, como la velocidad no tiene que estar tan alta, no vais a necesitar tanta intensidad, tanta potencia de luz a la hora de grabar. Seguro que muchas veces cuando habéis cogido el móvil y habéis puesto el modo cámara lenta, de repente se os ha oscurecido la imagen y no entendíais por qué. Pues por esto, porque como la velocidad ha subido, la velocidad de obturación, entra menos luz. En las cámaras de foto, la velocidad la vais a ver a 1 partido 50, 1 partido 100 y en cambio en las cámaras de vídeo os lo indicará como shooter. ¿Qué nos puede pasar? Si estamos en un entorno en que la luz más o menos está filtrada y no tiene mucha intensidad, no vamos a tener problema. Pero si estamos grabando, por ejemplo, en un exterior que hace muchísimo sol y estamos grabando a 50 fotogramas, pues claro, si subimos la velocidad a 100, igualmente a lo mejor vamos a tener demasiada luz. Y para no subir más la velocidad y que no se nos vea entrecortada la imagen, ¿qué hacemos? Bueno, pues es por eso que muchas videocámaras como esta, o por ejemplo como esta cámara compacta que también lo incluye, trae filtros de densidad neutra que podéis en diferentes grados ir poniendo para ir filtrando esa luz de más que tenemos. Los que me estáis escuchando igual pensáis, no, pues cierra diafragma y así te entrará menos luz. Claro que sí, también lo podéis hacer y el ISO lo podéis bajar. Lo que pasa que hay veces que dependiendo del look o del estilo que quieras para el vídeo, si quieres tener poca profundidad de campo y estás en un espacio reducido que no te puedes alejar del fondo, pues no te queda otra que usar filtros, porque si cierras el diafragma vas a ganar más profundidad y entonces el estilo del vídeo va a cambiar. Por eso es tan importante, si vamos a hacer vídeo, tener algunos filtros a mano. Si las cámaras no los incluyen, también venden filtros que los ponemos delante del objetivo. Aquí tenéis los filtros de densidad neutra en la parte exterior de la cámara, ¿vale? Y entonces podéis decidir que sea automático o ir decidiendo vosotros qué filtro vais a querer. Cuanto más subáis, más va a filtrar la luz. Es súper práctico tenerlo aquí. Hay otras cámaras que lo tienen por menú, pero yo creo que esta manera es la que más se parece a la clásica de las videocámaras. En cambio, en esta cámara los filtros no se pueden poner ni por menú ni por el exterior de la cámara. Lo que tenemos que hacer es comprar un filtro aparte y lo colocamos aquí. Lo enroscamos en el objetivo. Esto tenéis que ver el diámetro que tiene vuestro objetivo y comprar el filtro que se adapte al diámetro. Y aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo que aquí. Lo que pasa que en vez de ir subiendo y bajando las opciones, aquí lo que vamos a hacer es girar el filtro. Según vayáis girando, va a filtrar más o menos la luz. Estamos hablando de los ajustes básicos que tenéis que tener en cuenta a la hora de grabar vídeo, sobre todo para tener una buena exposición en vuestra imagen y también fluidez. Ahora hemos hablado de la velocidad. También tenéis que tener en cuenta el ISO, el diafragma y el balance de blancos. Hay mucha gente que siempre dice que son como los 3 ajustes de la exposición, pero el balance de blancos también lo tenéis que tener en cuenta. En estas dos cámaras vais a encontrar el ISO, ¿vale? Que sería como la ganancia. Lo que vais a hacer es que vais a hacer que la cámara le ponga más luz a la imagen que estáis viendo. Si os falta luz en el ambiente y no podéis iluminar vosotros, pues podéis decirle a la cámara que tenga más ganancia, entonces os va a subir la señal en el vídeo. Esto tiene cosas buenas y malas, porque podéis conseguir una imagen más natural. Yo os recomiendo que en vídeo, si vais a tener movimiento, lo uséis en automático, porque si vais a cambiar de espacios va a ser muy difícil que manualmente estéis cambiando el ISO si van pasando cosas a vuestro alrededor que tenéis que grabar. Y si estáis en un entorno tranquilo, dependiendo de cómo sea vuestra cámara, no subáis de más de 400 ISO, porque ¿qué pasa?
que muchas veces se genera ruido. Se ve en la imagen como unas hormigas, que eso luego después es muy difícil de corregir en postproducción y no queda muy bien en la imagen. La videocámara, en vez de ISO, es la opción de Gain, como lo vais a ver en dB en la pantalla. Dependiendo del sensor que tenga vuestra cámara, el tema del ruido puede ser más crítico o menos, aparece antes o aparece después. Lo que os comentaba de la velocidad, el shooter en la videocámara, en las cámaras de fotos normalmente se cambia por algún dial que puedes configurar tú el que quieras, te viene de serie en alguno, pero luego tú lo puedes cambiar. Y aquí los 3 ajustes de los que estamos hablando los tienes directamente. Ahora estamos hablando del shooter, que sería la velocidad, lo vas a poder modificar desde aquí, con esta ruedita de aquí, si lo tienes en manual. Y el ISO, que sería el gain, la ganancia en la videocámara, en esta cámara, por ejemplo, lo tenemos aquí, ya claramente pone ISO, y si le damos a este botón y movemos la rueda, lo vamos a poder cambiar. Aquí también lo tenemos, y en la videocámara lo vamos a tener aquí, que pone Gain, le daríamos al botón y lo podemos modificar desde esta ruedita. Y ahora os voy a hablar del diafragma, que es otro de los ajustes que tenéis que tener en cuenta para la exposición. En cámaras de fotos se le llama diafragma y en la cámara de vídeo lo vais a encontrar como iris. Es el ojo que tiene el objetivo que se va a abrir y cerrar, como este tatuaje que tengo aquí. Este, por ejemplo, es un diafragma cerrado. Y cuando tengamos el diafragma iris cerrado, vamos a ganar profundidad de campo y por lo tanto enfoque, que todo lo que tengamos delante va a estar más enfocado. Pero hay otra cosa que también influye en la profundidad de campo, que es la distancia que tengamos del fondo. Si por ejemplo tienes un diafragma de 5 o de 6, por ejemplo, que es un diafragma cerrado, o de 7, si tú igualmente te separas del fondo, ese fondo va a estar desenfocado. No vas a necesitar abrir mucho el diafragma para tener poca profundidad de campo, un fondo más desenfocado. En vídeo normalmente ahora se está un poco obsesionado con abrir muchísimo el diafragma porque te da como un look más cinematográfico, porque tiene poca profundidad de campo y aíslas lo que está pasando en primer término del fondo, y está bien, pero también tiene ciertas limitaciones que tenéis que tener en cuenta sobre un concepto que vamos a entrar ahora, que es el tema del enfoque. Cuanto más abierto esté el diafragma, más difícil va a ser enfocar si esa persona se está moviendo. Tiene que ser una cámara que enfoque muy bien en automático o que tengáis un foquista que tenga mucha práctica a la hora de ir cambiando el enfoque. Entonces, si vais a hacer una entrevista, por ejemplo, si tenéis a alguien delante, o yo ahora, por ejemplo, que tengo las cámaras delante y salgo yo, no es muy recomendable tener un diafragma súper abierto si la cámara con la que estáis grabando está cerca. Yo recomiendo que pongáis la cámara como a 4 o 5.6 y vais a tener pues más enfoque, porque por ejemplo si ahora abriéramos el diafragma mucho, lo que pasaría es que a lo mejor las cámaras estarían enfocadas y yo saldría desenfocada. Y además del tema del enfoque, de tener un fondo más enfocado o menos desenfocado, también va a afectar en la luz. Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz va a entrar, y cuanto más lo cerremos, menos luz vamos a tener. El diafragma se puede cambiar con alguna de las ruedas que quieras de la cámara. En la Sony normalmente se cambia aquí delante o aquí detrás, eso como quieras tú. En una cámara como esta es exactamente lo mismo, es bastante configurable. Hay personas que les va mejor tenerlo aquí o en otro dial, el que queráis. Y últimamente hay cámaras que también están volviendo un poco a cámaras analógicas que ya lo tenían así, que el diafragma también se podía cambiar con el anillo del objetivo. En esta cámara no, la estoy usando como de ejemplo, pero sí que hay cámaras que te dejan también cambiar la apertura de diafragma con un anillo del objetivo. Y aquí en la videocámara lo tendríamos en el iris, le daríamos a este botón y entonces ya podríamos abrir o cerrar el diafragma. Y el cuarto ajuste que tenéis que tener en cuenta para la exposición, que es el que os digo que hay mucha gente que solo considera que hay 3, la velocidad, el ISO y el diafragma, también hay que tener en cuenta el balance de blancos. Si no haces un buen balance de blancos, se va a ver afectado en la imagen. Otra cosa es que quieras forzar una temperatura de color u otra, pero si lo que quieres es tener unos colores naturales, como lo que estás viendo tú con tus ojos, y que la cámara también reproduzca lo mismo, le vas a tener que decir qué fuente de luz hay. Por ejemplo, si estás en la calle y hace un día de solazo, pues vas al menú de balance de blancos y le puedes decir que con los presets que la luz que hay en el ambiente es un sol.
Y entonces lo que va a hacer la cámara va a ser reproducir esa luz como tú la ves. ¿Qué hace un día nublado? Pues te vas a los presets de balance de blancos y le dices, no, hoy es un día nublado. Si estás en un interior y hay bombilla, pues lo mismo, le vas a decir a la cámara, la fuente de luz que tienes es una bombilla. Porque la cámara no hace como nosotros, que lo que ven nuestros ojos, nuestro cerebro lo puede interpretar. A la cámara le tenemos que decir cuál es la fuente de luz. Porque, por ejemplo, si estás en la sombra y le dices que la fuente de luz es un sol, vas a ver que la imagen no va a ser igual que lo que tú estás viendo con tus ojos. Yo ahora os estoy hablando de un balance de blancos que la cámara te propone unos presets para ajustarlo, pero también lo podéis hacer de una forma manual. Si queréis saber más sobre el balance de blancos, al final del vídeo os dejamos otro vídeo que habla sobre el balance de blancos más en profundidad. Ha pasado a veces que si estás en un interior y tienes que ir cambiando de fuente de luz constantemente, como es una casa, porque por ejemplo, imaginad que estáis o un espacio, ¿vale? Espacio X. Y en un sitio, en una habitación, tienes una fuente de luz y en otra tienes otra fuente de luz. Y tienes que hacer una transición sin poder parar, por ejemplo, porque si paras no pasa nada. Grabas en un sitio, cambias la fuente de luz, grabas en el otro, cambias el balance de blancos, no pasa nada. Pero si tienes que hacer esa transición, ¿cómo lo haces? Porque hacerlo manualmente en el momento es muy difícil. Yo recomiendo que ahí sí que podéis usar el balance de blancos automático, porque sería un poco como usar el ISO automático. La cámara sola va a ver que la fuente de luz ha cambiado y va a ajustar los colores, pero pensar que va a haber una transición, no lo hace inmediatamente. Y a lo mejor en la imagen vais a notar que había una temperatura de color que ha ido cambiando cuando habéis hecho la transición porque la fuente de luz también ha cambiado. Otro ejemplo, estáis en un exterior y no podéis parar de grabar o parar ese plano y constantemente hace viento y tenéis sol y nubes, que todo el rato lo que hace es cambiarte la temperatura de color, porque cuando hay sol tendréis una temperatura más fría, una imagen más fría, y cuando esté la nube será una imagen más cálida y no podéis parar. Pues también os recomiendo que podéis usar el balance de blancos automático, porque así la cámara podrá ir interpretando esa fuente de luz cada vez que cambie. Y vamos a hablar del enfoque, que el enfoque es muy importante en vídeo, en fotografía también, pero en vídeo hay momentos que son un poco críticos y hay que tenerlo en cuenta para poder mantener un buen enfoque. Antes se enfocaba mucho manualmente y ahora también. Lo que pasa que las cámaras han evolucionado muchísimo y hay ocasiones que se tiene que utilizar un enfoque automático, no pasa nada. Y además es que los enfoques automáticos de ahora son muy buenos. O sea, tú le puedes decir a una cámara que siga la cara de una persona y te la va a seguir, o a lo mejor incluso ya la va a detectar directamente. Entonces yo os recomiendo que decidáis el enfoque según la grabación que vayáis a hacer. Si va a ser una grabación muy movida, van a pasar muchas cosas delante vuestro, que uséis un enfoque automático, o si vais a usar la cámara en algún tipo de estabilizador que no vais a poder manipularla por el anillo de enfoque. Y si vais a estar en un entorno tranquilo como una entrevista de una persona, pues podéis usar el enfoque manual. De hecho, os lo recomiendo porque a veces, dependiendo de lo que pase detrás o lo que tengáis detrás, igual el enfoque podría dudar y irse al fondo y perder a la persona. Entonces, si estás grabando a alguien que sabes que va a estar ahí y no se va a mover, puedes usar el enfoque manual. Antes os he hablado del diafragma en cámaras de fotos, iris en videocámara, es una cosa que tenéis que tener en cuenta para el enfoque. Os he comentado antes que cuanto más abierto esté el diafragma, más os va a costar enfocar y cuanto más cerrado esté, vais a tener pues todo más enfocado. Dependiendo de lo que vayáis a grabar, decidid si hacer un diafragma muy abierto, entre medio o muy cerrado, y eso también os va a facilitar el enfoque, porque para la cámara va a ser mucho más fácil si no tiene tanta distancia para enfocar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que te haya gustado. Solo recordarte que este es el canal de Casanova Foto, una empresa de fotografía y vídeo. Tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona, en Ronda Universitat 35, y otra en Madrid, en calle Van der Goten 8. Podéis ir a la que queráis. Y si os pilla muy lejos, también tenemos tienda online, casanovafoto.com. Os dejamos en la caja de descripción nuestras redes sociales y dejad en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que se os ocurra. Y ya sabéis, a grabar.